Muy buenos días. Vamos a retomar este segundo espacio de conferencias. La siguiente conferencia es llamada Estrategias prácticas y recomendaciones para favorecer el aprendizaje. Para esta conferencia tendremos la participación de Viviana Carazo Vargas. Viviana es doctora en Neuropsicología Clínica de la Universidad de Salamanca, España. Máster en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad con énfasis en discapacidad múltiple y sordo-ceguera y licenciada en retos múltiples de la Universidad de Costa Rica. Además, es bachiller en ciencias de la educación con énfasis en educación especial de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado diversos cursos internacionales de especialización en neuropsicología infantil y trastornos generalizados del desarrollo. Además, laboró para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil. Ha sido docente en la Universidad Estatal de Distancia, en la Universidad Santa Paula y en la Universidad La Salle de Costa Rica. Su trabajo de investigadora, así como sus publicaciones, han sido en el ámbito de neurodesarrollo y neuropedagogía. Desde el año 2000 y hasta la fecha, se desempeña como profesora e investigadora en la Escuela de Orientación y Educación Especial y en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Ejerce como punto focal en educación en representación de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica ante la Inter-American Network Academies of Science, dedicándose además a la evaluación, asesoramiento e intervención neuropsicopedagógica y conductual de niños y adolescentes. Bienvenida, doña Viviana. Muy buenos días a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes. Adelante, doña Viviana, la escuchamos en su exposición. Bueno, realmente muy contenta de poder compartir en este espacio que pues esperamos las tres personas que estamos compartiendo con ustedes desde este lado que sea de muchísimo provecho. Y precisamente en este rato vamos a hablar sobre estrategias prácticas y recomendaciones para favorecer el proceso de aprendizaje. Como hemos estado escuchando, quienes nos dedicamos a la docencia, trabajamos con los sistemas nerviosos de nuestros estudiantes, trabajamos con esos encéfalos y con esos cerebritos y somos los llamados a convertirnos en los principales expertos de cómo aprovechar todo ese conocimiento que proviene de las distintas neurociencias en la práctica cotidiana. Cómo poder llevar a la práctica todo eso que estas áreas nos han venido aportando durante ya bastante tiempo. Sabemos que hay retos que se nos presentan también con frecuencia. Por ejemplo, el tipo de lenguaje, las palabras que se utilizan en el área de las neurociencias que a veces no son ajenas en la educación o que no forman parte de todos los currículums de las distintas universidades que forman a los actuales y futuros profesionales en docencia, pero es un puente que debemos de ir y continuar fortaleciendo cada vez más, precisamente para que seamos nosotros los encargados de mediar esos procesos de aprendizaje, quienes contemos con los mayores recursos y el mayor conocimiento para poder atender a toda la inmensa diversidad que tenemos en nuestras aulas. Vamos a empezar y voy a partir para lo que vamos a estar compartiendo en este espacio de este esquema.
En este esquema procuro sintetizar aquellos sistemas, aquellas áreas y aquellas funciones que resultan de particular interés en la mediación pedagógica y podríamos decir en el proceso de aprendizaje y de desarrollo de cualquier ser humano. Nos podemos focalizar en el grupo de edad en el que tenemos a cargo porque son procesos, sistemas y funciones que siempre están presentes y que nosotros tenemos muchísima responsabilidad en su promoción y fortalecimiento. Estos aspectos que incluyo en este esquema son también los que desde el enfoque neuropedagógico nos encargamos de evaluar cuando es necesario, precisamente ahora que Joana mencionaba la importancia de esa evaluación completa, de esa evaluación a profundidad para poder identificar las necesidades de apoyo, por ejemplo, en el área atencional. Ese proceso de evaluación pues es parte de las labores que realizamos en la neuropsicología clínica aplicada a la educación o en lo que ahora se llama neuropedagogía. Pero que resulta que esto de la neuropedagogía no se limita o no se circunscribe a ese trabajo, qué sé yo, individual que hace cierto profesional, sino que permea todo lo que hacemos en el aula y permea toda nuestra relación con nuestros estudiantes. Y hay muchos elementos que podemos aprovechar para facilitar y precisamente para promoverlos dentro del aula. Empezamos con estos que tenemos en la base, que están de color verde, la atención, la ansiedad y la motivación. Estos son algo así como los primeros filtros de toda la información que tenemos nosotros alrededor y de toda la información que también tenemos al interior de nuestro organismo. Estos son los filtros que seleccionan qué es lo que va a ingresar a nuestro sistema nervioso, qué es lo que va a llegar ahí hasta nuestro encéfalo y qué es lo que probablemente podremos aprender. Estos tres filtros son súper importantes y vamos a arrancar por ahí. Empezamos con el primero, que es la atención. Primero, partir del hecho de que la atención no es una sola, aunque nosotros hablamos generalmente en singular de la atención y que ese estudiante le cuesta poner atención, que este es más disperso, que este tiene problemas de atención. En el cerebro, en nuestro encéfalo, tenemos diferentes circuitos que se encargan de que podamos poner diferentes tipos de atención, a los cuales ya de alguna manera Joana hizo referencia. Tenemos la atención selectiva que nos permite focalizarlos en aquello que es prioritario, que es importante, y dejar en segundo plano los distractores, los elementos que no son tan significativos. Tenemos la atención dividida, una de la que echamos mano muchísimo en las aulas, cuando, por ejemplo, ponemos a los estudiantes a seguir instrucciones y damos un comando, una instrucción, explicamos qué es lo que se debe de hacer y esperamos que los estudiantes lo cumplan. Ahí se está activando esa atención dividida en tanto ellos escuchan y hacen, o cuando los ponemos a copiar algo y entonces tienen que dividir esa atención para poder observar, digamos, la pizarra o la pantalla y ir copiando en el cuaderno y poder alternar y fijarme por dónde voy en la pizarra y por dónde voy en mi cuaderno, hacerlo de forma fluida y no perderme. Y tenemos también a la atención sostenida, a la que generalmente le hablamos como la concentración. Eso de que podamos mantenernos focalizados en la tarea que nos asignaron, el tiempo necesario para empezarla, desarrollarla y terminarla. Ahora, estos tres tipos de atención, la atención dividida, la atención selectiva y la atención sostenida, tienen diferentes características en cada etapa del desarrollo y a cada edad. Y también son muy influidas
por las experiencias que van teniendo los estudiantes. Es decir, ¿qué nos empieza a demandar esto? El conocer el grupo y el conocer a cada uno de los integrantes del grupo para poder saber qué elementos podemos utilizar como herramientas para captar la atención. Sabemos que ese captar la atención es fundamental para aprender. Si yo no le pongo atención a algo, difícilmente eso va a ingresar, va a llegar ahí al encéfalo y difícilmente lo voy a poder aprender. Eso que así que el aprendizaje por ósmosis o que no, necesitamos poner atención. Por eso la atención es tan importante. Necesitamos reclutar esos circuitos de atención selectiva, dividida y sostenida. Ahora, el conocimiento de las neurociencias nos dice, hay diferentes elementos que podemos considerar, tomar en cuenta precisamente para poder activar o aumentar las probabilidades de que se activen esos sistemas de atención. El primero de estos aspectos es el enlace que podamos hacer entre lo que ya el estudiante conoce y aquello que estamos tratando de mediar, aquello que estamos tratando, aquel objetivo, aquel contenido que estamos tratando de enseñar. Resulta que precisamente aquello que ya ese cerebrito conoce, aquello que en lo que ya tiene formados circuitos de neuronas, va a facilitar el que se integre información nueva. Y cuando yo escucho o veo sobre algo que me resulta significativo, que ya sé, sí, esto lo entiendo, entonces, por supuesto que la atención se dirige con más fuerza, con mayores probabilidades también, hacia ese elemento. Entonces, conocer cuáles son ese bagaje previo de experiencias de nuestros estudiantes en diferentes temas para poder facilitar ese enlace entre lo que ya conocen y lo que es novedoso. Segundo elemento que nos ayuda a captar la atención, los retos. Todos sabemos lo difícil que es precisamente cuando estamos en una clase aburrida y cuando aquello es hacer lo mismo siempre de la misma manera y ya sabemos de qué se trata y aquello no significa nada retador. Eso hace que las probabilidades de mantener esa atención sostenida disminuyan y las probabilidades también de que yo me involucre en otra cosa aumenten. Entonces, el cómo planteo las diferentes actividades, los diferentes contenidos, de manera que constituyan aspectos retadores, aspectos que me den ganas de resolver esto, me den ganas de entrarle y de sumergirme en aquella tarea que me está proponiendo el docente. Ahora, es muy importante que estos retos tomen en consideración, de nuevo, las características de los estudiantes, porque nada más frustrante también el enfrentarse a una tarea que no entiendo, que no sé qué es lo que debo de hacer y que tal vez tampoco tengo el conocimiento, las herramientas o las destrezas para poder resolverla. Estos retos tienen que ser factibles de resolver, tienen que generar así como las ganas, la curiosidad, pero también encontrarse a nivel del desempeño de los estudiantes de manera que puedan obtener éxito. Tercer elemento, la novedad. Porque sí, cuando hay algo diferente, eso llama la atención, pero depende mucho de la emoción que le impregnemos a esa novedad. Y esa novedad no necesariamente tiene que ser como que tengamos, qué sé yo, cosas rarísimas o una aplicación súper sofisticada o un material carísimo. No, muchas ocasiones es la manera en la que yo planteo algo. Chicos, tenemos el día de hoy, qué sé yo, aquí les traigo algo súper interesante. No se imaginan ustedes qué es lo que hay aquí. A ver, empezamos a suponer. ¿Quién dice? ¿Qué será lo que tenemos aquí escondido en este papelito? Y entonces ya eso empieza a reclutar esa emoción. Ya eso se convierte en algo diferente. Y
puede que no sea nada así como del otro mundo, pero es un elemento que ya capta esa atención, perdón, que ya capta esa atención. El pensar cómo, cuando en ocasiones son asignaturas o contenidos que los damos año con año, ya tenemos como nuestra forma de mediar pedagógicamente, el cómo podemos meterle ese toque de novedad, sin duda es un reto, pero es un reto a nuestra creatividad y se supone que dentro de la docencia esa es una de nuestras características. Ese pensar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago diferente? Y al rato resulta que cuando estoy tomando en consideración estos 4 elementos, también el asunto me resulta más interesante, me resulta más emocionante a mí. Y cuando yo transmito ese interés por lo que estoy mediando, eso lo contagio, eso le ayuda muchísimo a captar la atención de los estudiantes. El poder identificar en esta tarea, ¿qué es lo que estoy buscando? Que apliquen esa atención selectiva, que apliquen de forma predominante esa atención dividida. Sí, aquí tengo que facilitar el que ellos dividan esos focos de atención y los alternen. Entonces, ¿cómo ayudo y qué enfatizo en la actividad para también poder favorecer ese fortalecimiento de los sistemas atencionales? Segundo filtro súper importante, la ansiedad. Sabemos que la ansiedad, como se mencionó, es un mecanismo, una característica básica de los seres humanos, que la ansiedad es necesaria y es importantísima, pero generalmente nosotros le damos una connotación negativa de que estamos estresados, de que estamos así como preocupados. Pero resulta que la ansiedad implica esa emoción, esas ganas de hacer las cosas. Y a esa ansiedad es a la que nos vamos a enfocar. Mencionamos y sabemos que tenemos ahí en el centro del cerebro al sistema límbico, que es esa base de las emociones y esa base donde se genera la ansiedad. Esa amígdala o esas amígdalas cerebrales son las que se activan muchísimo cuando hay algo que nos está estresando, que nos está angustiando. Y cuando hay algo que nos preocupa, resulta difícil pensar, resulta difícil razonar. Cuando las emociones básicas, más instintivas, están predominando, aquello de dedicarse a tareas cognitivas resulta difícil, precisamente. Si yo tengo hambre, es difícil sentarme a pensar y a trabajar. Si tengo sueño, lo mismo. Y si estoy muy preocupado por algo, también resulta difícil. Vamos a trabajar en matemática, cuando resulta que tal vez aquellos pensamientos que tengo en mi cabeza están allá en mi casa después del pleito que hubo entre papá y mamá, o mamá y el compañero, o con mis hermanos, y hay otras cosas que me están preocupando. Elementos importantísimos, conocer ese entorno de los estudiantes y poder tratar hasta dónde logramos hacerlo, el solventar esos elementos básicos de estabilidad emocional que les permitan estar en el mejor estado de predisposición para aprender. Y resulta que para muchos de nuestros estudiantes, las aulas, ese espacio con nosotros, se convierte tal vez en el único lugar seguro, en el lugar donde puedo sentirme valioso, en el lugar donde se reconocen mis características y donde me puedo sentir bienvenido. Porque las críticas y los regaños y los chancletazos, como decían ahora, puede ser que sea lo que predomine allá afuera. Pero el encargarme yo de que mi entorno de clase, sea virtual o presencial, sea un lugar seguro, sea un lugar de bienvenida, genere curiosidad, active todas esas redes emocionales, importantísimo. No que precisamente la interacción con nosotros sea la que genere temor.
el regaño constante, la llamada de atención, el que, no sé, durante la clase mi nombre se oye 20, 25, 30 veces de fulanito, siéntese, fulanito trabaje, fulanito no hable, fulanito. Eso, por un lado, puede precisamente aumentar esos niveles de ansiedad. Y por el otro lado, en muchas ocasiones se convierte como en un estímulo muy tradicional, se habitúan a eso y es cuando decimos como oír llover. Ya aquello se volvió poco significativo y no dirijo hacia eso mi atención. Y no ayuda tampoco a facilitar esa estabilidad emocional y esa reclutación de la ansiedad para favorecer el aprendizaje. Y decíamos ahora que esta emoción la transmitimos nosotros, la proyectamos también cuando yo disfruto lo que estoy haciendo, cuando esta actividad que estamos realizando me emociona, cuando este contenido es algo bonito y de una vez le veo esa funcionalidad para la vida y logro transmitirlo, eso permea los sistemas nerviosos de nuestros estudiantes. Entonces, nuestra actitud en el momento de ejercer ese importantísimo papel de mediadores pedagógicos es súper importante. Y cuando decíamos que todos se sientan bienvenidos, que todos se sientan valiosos, es creérmelo yo, creerme que todos son bienvenidos, que todos son valiosos, que no es que este o el otro es el estudiante problema o el que me, ¡ay, ya vino otra vez! Y que el día que no viene, ¡ah, maravilla! Porque es saber yo desde dónde me posiciono como docente para poderle sacar partido a esas diferencias individuales y para poder realizar ese proceso de enlace entre lo que estoy facilitando en el proceso de aprendizaje y lo que estoy deseando que esos cerebritos absorban. Y pasamos al tercer filtro, la motivación. Sabemos que existe motivación intrínseca, la que viene de adentro, esa satisfacción por el deber cumplido, ese, qué sé yo, ay, ya, terminé con todo el planeamiento, terminé de hacer todos los materiales, qué rico, ahora sí, me gané porque yo me lo propuse ir a sentarme a ver X película de televisión o, wow, qué bien que me quedó este informe y entonces me siento contento por eso que hice. Pero resulta que especialmente en los niños de preescolar y primaria, pero yo creo que esto se va extendiendo a muchos otros rangos de edad, esa motivación intrínseca no es tan poderosa, todavía no está bien desarrollada, lleva un proceso un poquito más lento. Y entonces, la responsabilidad de que el estudiante esté motivado tiene un enorme porcentaje en nosotros, en cómo logramos esa motivación desde afuera, cómo podemos nosotros motivar a nuestros estudiantes. Y aquí hay 4 pautas, también basadas todas en conocimiento neurocientífico. La primera, vender. Nosotros somos vendedores de, ¿qué podríamos decir? Conocimiento, de contenidos, de experiencias y de, si yo me encuentro a alguien, no sé, estoy en la calle y me encuentro un vendedor ambulante, hay algunos que se acercan con una cara que ya uno desde el principio mejor sube el vidrio y dice, no, a este no le voy a comprar. Hay otros que, wow, es una sonrisa y empiezan con muy buen día y explican y el por qué estoy haciendo aquello y tal vez nos promocionan y vemos un muñequito ahí como muy sin gracia, pero nos dicen, mire, y además qué bonito y ay, qué rico, y al rato uno termina comprando porque esa persona nos convenció. Precisamente nosotros somos como vendedores de ese conocimiento, en esa mediación pedagógica. Y para eso tengo que estar convencido de lo que estoy haciendo, además de dominar y haberme preparado precisamente para esa actividad, para ese contenido en particular.
Tengo que impregnarlo de ganas, de interés. Otro elemento que favorece esa motivación en el estudiantado, nuestro tono de voz. Las variaciones que podamos hacer en esa entonación, en esa prosodia, que es así como la melodía que le impregnamos a nuestra voz. Que a veces en preescolar, por ejemplo, suele ser uno de los recursos que se echan, de los cuales se echa mucho mano. Y venía el lobo feroz y entonces sopló y el chanchito dijo, no, se rompen la casita y entonces, y conforme vamos haciendo así todos los gestos, etcétera, entonces ya los chiquillos están poniendo atención y como fascinados. Pero a veces se nos olvida que esas variaciones en el tono de la voz siguen siendo importantes en los otros niveles. Y no sé, se me ocurre en este momento en una lección de estudios sociales, algo de historia. ¡Wow! Mira qué interesante tal cosa. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? Y vean entonces ahí, esa utilización de la voz es otro recurso que está comprobado que puede aumentar los niveles de motivación en nuestros estudiantes. La cercanía. ¿Por qué? Porque si yo siento que la otra persona se interesa por mí, que yo soy importante en esa clase, que yo soy bienvenido en ese grupo, entonces tengo más ganas de participar. Entonces me siento más seguro y con más posibilidades de que, puedo levantar la mano, puedo decir algo y no se me va a censurar por eso. Y esa cercanía también se extiende a el, qué bien que lo hiciste. Puchica, excelente, estás leyendo muy bien. Y a veces es encontrar cuál detallito puedo destacar en ese estudiante. Y que ese estudiante se sienta, por ejemplo, no llegó a la clase y el profesor se preocupa por mí. Algún pequeño elemento que podamos aprovechar con nuestros estudiantes. En ocasiones son muchos y el asunto no es tan fácil, pero por lo menos ese cómo están y buenos días y qué han hecho y que ese sentir que el docente se interesa por mí es parte de los elementos que facilitan el que los estudiantes se motiven en el aula. Y por otro lado, el moverse. Cosa que cuando estamos en virtualidad, casi que el moverse se limita a cómo utilizo mis manos para poder enfatizar o para poder captar la atención del otro. Pero cuando estamos en el aula presencial, ese moverse implica cercanía, bueno, con el distanciamiento social y todo, pero estoy interesado en lo que estás haciendo, ¿tenés alguna duda? ¿Te puedo apoyar? No eso de que tengo a todo el mundo sentado y yo aprovecho por estar detrás del escritorio avanzando con otras cosas, que sí, en ocasiones no hay más remedio, pero ese desplazarse por el aula, eso de que la clase no sea exclusivamente como magistral, el docente por allá en la pizarra y todo el mundo sentado y quieto, ese estarse moviendo incluso ayuda en la atención porque no sé cuándo va a venir cerca mío, no sé cuándo va a venir a echarle ojo a qué es lo que estoy haciendo y entonces tengo que estar más atento, no puedo ponerme a pensar en otra cosa porque tal vez esta va a venir a revisar mi trabajo. Estos son esos primeros filtros de todos esos estímulos. Si yo logro aumentar las probabilidades de que el estudiante ponga atención, de que tenga un estado emocional estable, con ganas para aprender y que además esté motivado, voy a ir aumentando también las probabilidades de favorecer ese procesamiento perceptual de la información. ¿Y ahí a qué nos referimos? Desde el punto de vista neuropedagógico, ese procesamiento perceptual se refiere a todo lo que sucede cuando todo lo que tenemos alrededor y dentro de nuestro organismo, todos esos estímulos, y pensemos que esos estímulos son como piecitas de rompecabezas. En el procesamiento perceptual, esos estímulos ingresan por los diferentes sentidos, y que no tenemos solo 5 sentidos,
tenemos otras rutas de ingreso de la información, cómo esas piecitas de rompecabezas integran y arman esos rompecabezas ahí arriba, ahí en ese encéfalo, que va a ser súper importante, porque el montón de rompecabezas que se van armando ahí van a ser la base para que esos estudiantes puedan realizar procesos más complejos. Entonces, si aumentamos las probabilidades de que estos filtros seleccionen aquella información en la que estamos tratando de mediar, vamos a tener mayores probabilidades también de que esa información sea la que esté contenida en esas piecitas de rompecabezas y que esos rompecabezas se armen completos. Ahora, nuestro cerebro integra y tiene más probabilidades de formar, digamos que rompecabezas completos, con aquello que considera funcional, aquello que me sirve para algo, aquello que tiene sentido, aquello que, de nuevo, puedo relacionar con lo que ya sé. Y ahí tenemos muchísimos conocimientos previos en nuestros estudiantes, de los cuales aprovechar para que ese contenido, esa actividad, ese objetivo se impregne de funcionalidad. Y otra de las características que facilitan ese armado de los rompecabezas de la información es el orden y la coherencia. Y aquí sí, sabemos que tenemos que cumplir con programas de estudio, con planes, etcétera, pero el correr, el andarse como en esas maratónicas de cumplir y cumplir y cumplir y como no vieron tanto el año pasado, entonces ahora les embuto la materia. No, eso no es compatible con la forma en que los encéfalos forman esos rompecabezas, porque necesitan ir teniendo rompecabezas básicos para ir ensamblando rompecabezas más complejos o para ir enriqueciendo esos rompecabezas básicos. Entonces, esa coherencia, esa secuencia de enseñanza, sí, resulta que aquello de que la actividad motivadora, la de desarrollo y la de cierre, eso es compatible con la forma en la cual el cerebro procesa la información y la aprende. Este procesamiento perceptual se facilita cuando tenemos un entorno de enseñanza ordenado, no aquella saturación de estímulos, sino cuando vamos proporcionando las cosas poco a poco, asegurándonos de lo que vimos antes está bien aprendido para poder incluir nuevos elementos. Y resulta que, como les decía, este procesamiento perceptual, ese armado de rompecabezas, también está sumamente permeado por qué es lo que ese sistema nervioso, ese estudiante, a qué le ha puesto atención, qué es lo que le interesa y qué es lo que le motiva. Por lo tanto, este proceso de armado de rompecabezas es individual. Porque sí, esto de la diversidad y de la individualidad y de las particularidades en el estudiantado no es solo un discurso teórico bonito de la inclusión y del DUA, sino es algo que también tiene fundamentación neurocientífica. Y eso implica que todos armamos esos rompecabezas ligeramente distintos. Y si nosotros nos dedicamos a ver, por ejemplo, esas dos imágenes, la mayoría de las personas dirían, sí, que en la de la izquierda, ¿qué vimos primero? El perro. Ok, ahora tratemos de identificar al dueño del perro y que además fue el que hizo el dibujo y está ahí inmerso. Y entonces, aquí, la que está a la derecha, el sapo, la rana y el caballo. Y entonces tal vez algunos tengan que inclinar un poquito la cabeza para ver dónde está el caballo. Y algunos digan, no, yo todavía no he visto el caballo. No, ¿cuál dueño del perro? No lo he encontrado todavía. La rapidez, la velocidad en la que se arman esos rompecabezas y las características de la información que está conformando esas piecitas de cada rompecabezas es único en cada estudiante. Y son cosas que los van haciendo cada vez más individuales.
¿Qué quiero transmitir con esto? Que nosotros no debemos dar por sentado que nuestros estudiantes están interpretando o armando los rompecabezas exactamente de la misma forma en la que yo me los imagino o en la que yo pienso que lo están haciendo. Puede ser que yo esté completamente focalizado en que arman el rompecabezas de la rana, y ahí pensemos en cualquier concepto, pero tengo, y la mayoría sí, tal vez están armando ese rompecabezas de la rana, pero algunos otros están, o algún otro está armando un rompecabezas del caballo. Y eso no esté mal, sino que es desde su interpretación, desde lo que él entendió, desde la forma en que está incorporando toda esa información. Y ahí es donde esa, ¿qué diríamos? Pregunta cotidiana, sencilla, ¿entendieron? Hay dudas, convierte muy significativa, porque es muy fácil decir, sí, sí entendimos, no, no hay dudas. Bueno, ¿qué entendieron? Explico. Y entonces ya cuando yo escucho al estudiante poner en sus palabras aquello que he estado tratando de transmitir, me doy cuenta y puedo corroborar, sí, estábamos en la misma sintonía, o mira, teníamos una interpretación distinta, y tratar de entender cuál es la forma en que ese estudiante está entendiendo aquello, cómo lo está comprendiendo, cómo lo está interpretando, y poder crear ese enlace entre lo que yo pretendo que sea y el cómo lo está asumiendo ese estudiante. Precisamente esa individualidad viene caracterizando tanto estos primeros filtros como la forma en que nuestros estudiantes arman esos rompecabezas. Subimos otra gradita, porque resulta que esos rompecabezas que se armaron en el procesamiento perceptual, algunos se necesita que estén activos durante un ratito corto de tiempo. Por ejemplo, seguir la instrucción, así, escuché las palabras y fui, saqué el cuaderno de español y me senté a copiar la fecha y ya está, esa información. Después, al cabo del tiempo, no es que me pase pensando en el almuerzo, mira, hoy saqué el cuaderno de español y me senté a copiar la fecha. No, esa información ya se desechó. Estuvo activa en esa memoria a corto plazo, en esa memoria de trabajo, y se desechó. Pero nosotros trabajamos para que esos rompecabezas perduren en el tiempo, para que se puedan consolidar en memorias a mediano y largo plazo. Y esas memorias están conformadas por esto, por circuitos de neuronas que se van activando todas a la vez y que precisamente se activan cuando identifican esa información y decimos, sí, esto lo conocemos. Ya eso, ese conocimiento, ese rompecabezas que fueron conformando, se consolida y se almacena ahí. Para eso es precisamente que trabajamos. Y de eso está formado el aprendizaje. Ahora, cuando una memoria, o lo que pretendemos que se conforme en una memoria, tiene una alerta emocional, entonces usualmente está así como esas neuronitas más activas, son más vívidas, son memorias mucho más claras, mucho más estables y pueden evocarse con mayor facilidad que aquello que se convierte en rutina, que es un estímulo neutral, que es algo que no es emocionante. Vemos otra vez la importancia del cómo presento esas piezas del rompecabezas para aumentar las probabilidades de que se consoliden en esos rompecabezas y que se guarden durante el tiempo necesario. Resulta que aquí tenemos algunas recomendaciones también prácticas importantes. Por un lado, pues la práctica, valga la redundancia, y la asimilación. Porque estos circuitos de neuronas que conforman las memorias, sí, cuando hablamos de memoria estamos hablando de un montón de células que se unen y que se activan a la vez. No es que, ¡puf!, se activó y se formó y ya está, así como con la varita mágica. No, requieren de práctica, requieren de repetición, requieren de exposición a esos estímulos
para irse conformando. Y en ocasiones, por la carrera de ir más rápido, eliminamos mucho esta práctica. Y por lo menos con mi hija me pasó este año, ella está en tercer grado, y en la carrera de que se pusieran al día en matemática, iban a una tabla de multiplicar por semana. No había tiempo. Ese cerebro no tenía posibilidad, por lo menos el de ella, de incorporar una noción y de agregarle otra y de armar con solidez esos rompecabezas de información. Necesitaba más chance para poderlo asimilar. Y sabemos que existen como periodos de tiempo más o menos compartidos por la mayoría de los estudiantes, en los cuales ya es posible asimilar y conformar esos circuitos de memoria. Pero en ese sentido tampoco tenemos una receta. Ni todo el mundo aprende con la misma rapidez, ni asimila las cosas con el mismo ritmo. ¿Qué me demanda? De nuevo, conocer. ¿Cuánta práctica necesita mis estudiantes, mi grupo de estudiantes y algunos en particular que tal vez necesiten más? Y que no es que tengan problemas para aprender, es que necesitan más exposición y más práctica para poder llegar a conformar esos circuitos de memoria. Poder saber cómo están asimilando esa información. De nuevo, si estábamos en la misma sintonía, si estamos entendiendo lo mismo, si aquello está teniendo el mismo significado que yo como docente pretendo darle. Y otro elemento que también tenemos que aprovechar, porque a veces pensamos, eso es soplar. Y no. La coherencia entre cómo enseño, cómo estudia el estudiante y cómo lo evalúo. Porque resulta que hay muchos chicos que tienen pues, la habilidad de que si yo le presento las cosas de una forma y luego se las pregunto de otra completamente diferente, pues sí, me doy cuenta que están hablando de lo mismo. Pero hay gran cantidad de estudiantes y no solo, qué sé yo, hay ellos que tenemos con diagnóstico GOTEA, que eso es muy frecuente, pero hay muchos otros chicos y vamos, a nosotros mismos se nos facilita más si yo aprendo de cierta forma algo, si he tenido cierta práctica para interiorizar un contenido y he estado haciéndolo con determinadas imágenes y apoyos visuales o con una canción, etcétera. Bueno, en el momento en que se espera que yo exprese ese contenido, voy a hacerlo de esa misma manera, con esas imágenes, con esa melodía. Voy a tener coherencia entre cómo ha entrado la información, ese sistema nervioso, y cómo pretendo que esa información salga. Y en muchas ocasiones facilita el poder darle algo así como pistas, pero no respuestas, sino más bien pistas tipo anzuelos a ese cerebrito. Es decir, llegué al examen y tal vez ahí está interfiriendo la ansiedad y tal vez estoy bloqueado y pensando que si me sale mal y que voy a tener malas notas y entonces que en la casa me van a dar el chaquetazo y que voy a estar castigado por no sé cuánto tiempo y entonces me empiezo a bloquear y como estoy estresado no puedo pensar. Ok, pero un anzuelo, ¿te acordás que eso que esa tabla de multiplicar la cantamos el día que estábamos en el patio y que cada uno tenía un cartel de color y que el tuyo era rojo? Sí, ese anzuelo es como si permitiera que alguna de todas de esas neuronitas, de ese circuito de memoria se active. Y entonces cuando esa neuronita se activa es como que les dice a las demás, acuérdense, esto era de la canción que hicimos en el patio con el cartón rojo. Y todas las demás vienen algo así como el molote y decimos, sí, claro. Y ya ese contenido sale. Ya eso ayuda a que yo me tranquilice y ayuda a que pueda pensar. Entonces, esa coherencia, esa congruencia es súper importante. No es el que, mira, entonces le estoy dando la respuesta. No, le estoy ayudando a que se focalice en aquello que era más importante y le estoy dando anzuelos para poder evocar la información. Pasamos a
el siguiente nivel, el aprendizaje. Y primero, y me refiero a estas dos imágenes que tenemos aquí. Desde el punto de vista de las neurociencias, aprendizaje no se limita a lectura, escritura y matemática. No son esos contenidos académicos. ¿Qué es lo que se entiende por aprendizaje? Es todo ese proceso desde que entra la información, se arman los rompecabezas y esos rompecabezas se almacenan ahí por más o menos tiempo. Eso, punto de vista de las neurociencias, es aprendizaje. Y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que necesitamos como ingredientes para poder aprender? Necesitamos estímulos, necesitamos que esos estímulos ingresen, necesitamos que se conformen esos pequeños rompecabezas que resulta que se conforman por neuronas y todas esas neuronas, desde que estamos vivos tenemos neuronas y esas neuronas tienen la vocación de conectarse unas con otras, de conformar circuitos, de armar rompecabezas y de mantenerse en el tiempo. Esos serían como los ingredientes de la receta para aprender. Desde ese punto de vista, todos aprendemos. Todos nuestros estudiantes aprenden. ¿Cuál es el problema ahí? Que con mucha frecuencia le metemos como nuestras expectativas. Y las expectativas de nuestro sistema educativo y de los papás y del ambiente social y ahí para arriba. ¿Qué es lo que yo quiero que aprenda? ¿Cómo quiero que lo aprenda? ¿Qué tan rápido quiero que lo aprenda? ¿Y cómo quiero que saque esa información? ¡Ah, caramba! Pero como diríamos, esos son otros 100 pesos. Y esos son un montón de criterios que le estoy poniendo yo a este sistema nervioso que evolutivamente y de forma natural se dedica a aprender. Pero tal vez empecemos, y eso yo no tenía ganas y no me motivaron. Y esa información entonces no entró y no se guardó en las memorias. Entonces ya empiezo a caramba, tenemos un problema para aprender, tiene un problema de aprendizaje. Pero generalmente esos problemas de aprendizaje se refieren al qué, al durante cuánto tiempo o qué tan rápido se va a aprender y cómo quiero yo que aquella información salga. Entonces, si dejamos esos elementos académicos, que es difícil, pero si los dejamos un poco de lado, todos aprendemos. Y en particular, aprendemos lo que nos motiva, lo que nos interesa, lo que nos dan ganas. Entonces, ¿cómo utilizar eso para mediar tal vez contenidos que son un poco más retadores? Y pues resulta que una de las estrategias, de los insumos que podemos tomar de las neurociencias es precisamente el aprendizaje activo. Porque decíamos aquí en lo del procesamiento perceptual que no tenemos solo 5 sentidos. Y como ya Joana adelantó y verán en la siguiente charla, no es que, yo soy un aprendiz visual y yo soy auditivo y yo soy kinestésico. Por más que le hayan pasado 25 listas de cotejo y aquello diga que no, aprendo con todo mi cuerpo, aprendo y percibo con todos los sentidos, escucho, veo, oigo, saboreo, huelo, me muevo. Hay muchas áreas, muchas rutas de ingreso de la información que aprovechamos cuando nos levantamos del pupitre y nos movemos, cuando empezamos a experimentar las cosas, cuando tenemos una participación activa desde el planificar la clase, diseñar, producir, cuando podemos imaginar, cuando logramos reclutar a todo el cuerpo y a la emoción en ese proceso de aprendizaje, estamos aumentando todas las probabilidades de que la información ingrese y que se quede ahí guardada y que la podamos aprender y que pueda formarse en esos rompecabezas básicos sobre los cuales los continuamos modelando, moldeando. Porque esos rompecabezas no son estáticos, no es que se quedan ahí y, mira, y esta es la forma en que yo entendí tal cosa y luego no lo puedo cambiar. No, esa constante remodelación
es otra de las características del aprendizaje y que es una característica que está ahí presente en todas las personas precisamente porque todo lo que está ingresando a cada momento, en cada segundo, es distinto. Y se va integrando en esos rompecabezas y los va cambiando. Y también nos va ayudando a que tengamos perspectivas diferentes, puntos de vista distintos y que nuestra forma de creer acerca de algo se vaya modificando también a lo largo del tiempo. Y otro elemento. Le sumamos algo más a este esquema. Porque con esos circuitos de memoria, con esos rompecabezas que guardamos y que vamos remodelando, nuestro encéfalo hace cosas sofisticadas, súper complejas y además muy interesantes y muy necesarias. Y tenemos ahí a las funciones ejecutivas. Vamos a hablar de 3 de esos procesos complejos que hace el sistema con esos rompecabezas y con esos almacenes de memoria que va aprendiendo y remodelando. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos a áreas prefrontales del cerebro, lo que tenemos ahí detrás de la frente. Y resulta que, al igual que el desarrollo de la atención, de las emociones, de la motivación, de mi forma de procesar la información, de las memorias que voy guardando y del cómo aprendo, todo eso se ve influido, todo eso se ve influido por el entorno. Aquí tenemos esas características básicas, esenciales, un insumo maravilloso que va cambiando constantemente, pero resulta que también tenemos el ambiente. Y nosotros somos ese ambiente para nuestros estudiantes, sus familias, sus compañeros, y todo eso va influyendo en el desarrollo y las características de las funciones ejecutivas. Que si bien tienen muchas definiciones y las podemos entender de diferentes maneras, dependiendo de cuál autor ahí las está conceptualizando, básicamente son las que nos permiten resolver problemas y tomar decisiones. Y ahí decimos, ¿cómo se aprende a resolver problemas? Pues resolviendo problemas. ¿Cómo se aprende a tomar decisiones? Tomando decisiones. Eso de que nadie aprende en cabeza ajena, pues precisamente sí, no. Aquí necesito practicar. Y entonces empezamos a pensar, ¿cuántas veces o con qué frecuencia le doy yo la oportunidad a mis estudiantes de que resuelvan un problema? Pero no problemas de matemática, de que resuelvan el problema de, ok, tenemos este tema, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Realmente estamos acostumbrados que llevamos la clase planificada y el material y todo. Ok, pasemos esa pelota del otro lado. ¿Cómo podemos trabajar esto? Y al rato tenemos ideas maravillosas. Ay, sí, mira, y podemos hacerlo en grupo. Entonces, ¿qué materiales necesitamos? ¿Y cuánto tiempo vamos a requerir para cada cosa? ¿Y cuál va a ser la participación de cada integrante del grupo? Y empezamos a meter ahí esas posibilidades de tener protagonismo en la resolución de problemas. Y resulta que conforme voy teniendo más exposición a ese tipo de retos, me voy volviendo cada vez más artista, cada vez mejor en resolver problemas. Conforme tengo que tomar decisiones, ayuda a que mi agilidad, precisamente para valorar pros y contras y para poder tomar en consideración otros puntos de vista, se vaya fortaleciendo y vaya facilitando esa toma de decisiones. La maduración de esas áreas prefrontales va poquito a poco, es la que va más lenta en los seres humanos. Y resulta que existe una relación inversa entre esas características de guía, de apoyo en la resolución de problemas y toma de decisiones que debe de proporcionar el adulto y esos niveles de maduración de áreas prefrontales. Pero siempre
hay algo que viene siendo común y es la demarcación de la cancha. La disciplina, el orden, los límites, el saber que las cosas que yo hago tienen consecuencias positivas o negativas, pero que si yo me esfuerzo puedo obtener cosas gratificantes. Y si no me esfuerzo, pues lo que voy a obtener es distinto. Esa vivencia de consecuencias es súper importante y ahí, sin duda, el trabajo conjunto con las familias es muy, muy importante. Resulta que aquí, sí, en las neurociencias también tenemos esa base neurocientífica de la disciplina y del manejo de límites. Ahí encontramos también fundamentos para eso. Le agregamos otro elemento, las funciones de cognición social. ¿Qué son eso? Las habilidades sociales. La parte seria y científica de aquello que llamamos inteligencia emocional, que me imagino que se va a ver dentro de los neuromitos. Pues no, desde el punto de vista neurocientífico, no hablamos de inteligencia emocional, de funciones de cognición social, y sabemos que todo este proceso de aprendizaje y de resolución de problemas se favorece y aumenta cuando el entorno proporciona la oportunidad de interactuar. La retroalimentación, ese qué bien que lo hiciste, ese darme cuenta de cuál es el impacto que tiene lo que hago o lo que dejo de hacer en los demás, es importantísima para el aprendizaje. Para poder desarrollar destrezas de empatía, necesito del trabajo colaborativo. Necesito aprender a trabajar en equipo desde pequeños y mantener e ir enriqueciendo esas destrezas a lo largo de todo el ciclo vital. Eso es súper, súper importante. Y la tercera función, esta tercera proceso complejo que hacemos con la información, se refiere a los procesos de inferencia y de síntesis, a las destrezas deductivas e inductivas que van cambiando conforme el proceso de desarrollo, que en los primeros años es esperable, típico, característico, que a los niños, digamos, que tengan una perspectiva bastante centralizada en cada uno de los elementos, lo que les interesa, lo que les preocupa, y que se espera que esto poquito a poco como que se vaya ampliando, que poquito a poco esa posibilidad de sintetizar, de encontrar lo más importante o de sacar una conclusión, se vaya fortaleciendo. Pero no son destrezas que se fortalecen por, la varita mágica de algo. Necesitamos de la práctica. El enseñar a tomar apuntes, enseñar a hacer una síntesis, enseñar a resumir, hacer un esquema, a cómo explicar. A veces son destrezas que esperamos que los estudiantes pongan en prácticas y no las hemos enseñado. O a veces uno mismo las ve que tal vez yo no las tengo bien desarrolladas y que voy a hacer, no sé, voy a subrayar en el libro lo más importante, termina toda la página subrayada. Caramba, ¿cómo le voy a enseñar al estudiante a sacar de ahí lo relevante? Pues tengo que empezar a veces por mí mismo. Pero estas destrezas debemos de incluirlas dentro de nuestro trabajo cotidiano. Y quisiera terminar precisamente con este concepto del cual Joana habló, sobre la plasticidad. El hecho de que esta es una característica intrínseca a los sistemas nerviosos de todos los seres humanos, indistintamente del diagnóstico o de la etiqueta que nos hayan puesto, de cómo nos vea el otro. Todos los cerebros, todos los encéfalos son plásticos. Esto significa, y hablamos precisamente de esa constante remodelación de rompecabezas, de que los rompecabezas no son fijos, que dependiendo de los estímulos a los cuales nos vemos expuestos, esos estímulos ingresan y van reacomodando o conformando nuevos rompecabezas, y que esto sucede en todos nuestros estudiantes. Y nosotros somos
facilitadores o limitantes a veces, pero pensemos que facilitadores de estos estímulos, de estas vivencias que contribuyen a aprovechar esta capacidad plástica de los sistemas nerviosos de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y creo que pasamos ahora al espacio para conversar. Excelente, muchísimas gracias, doña Viviana, por esta excelente exposición que hemos disfrutado bastante. Tenemos en el chat comentarios muy positivos de agradecimiento y reconocimiento de su exposición, lo mismo que de la exposición de doña Joana. Me gustaría pues leerles algunos ejemplos, ¿verdad? Dice muy enriquecedora, de verdad, excelente exposición de ambas panelistas. Felicitaciones a ambas, muy atinadas las exposiciones para nuestro quehacer educativo. No todos lo sabemos, pero al escuchar estos webinarios nos motiva a realizar un trabajo de la mejor manera. Bueno, nos alegramos de verdad de saber que están disfrutando de esta valiosa actividad y que la consideran pues provechosa para su quehacer. Doña Viviana y personas participantes, vamos a proceder a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden canalizar sus preguntas utilizando el botón de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de su pantalla en el centro. Tenemos la siguiente consulta. Dice: tengo 3 estudiantes con adecuación significativa a nivel de primero, segundo, tercer grado. Cuando trabajamos con las guías, los estudiantes se dan cuenta que sus contenidos no son exactamente los mismos que los de sus compañeros y esto los desmotiva. ¿Qué nos recomendaría hacer para que los estudiantes no se sientan inferiores a los demás? Ok. Ahí yo creo que sobre todo depende de el cómo abordemos eso con la totalidad del grupo. Y es importante y muy necesario hacer de previo o mantenerlo como parte de las estrategias a las cuales les damos lugar en el aula, ese reconocimiento de las diferencias individuales, de que todos aprendemos a ritmos diferentes, de que todos aprendemos o se nos facilita la entrada de información de maneras diferentes, el poder poner en práctica eso de ponerme en los zapatos del otro, de saber que cada uno puede aportar y que cada uno puede sentirse valioso dentro del aula. Y también ahí implica mucho este reto que tenemos actual de poner en práctica las estrategias del DUA. Ok, podemos estar abordando un mismo tema, pero podemos hacerlo, digamos que con niveles diferentes, pero que cada persona aporte. Si yo tengo, y sí, estamos trabajando en matemática, pero con uno estoy trabajando, no sé, ecuaciones de primer grado y con el otro estoy trabajando sumas simples y enfatizo en esa diferencia, y pues sí, va a ser difícil que el que está trabajando con sumas diga, uy, chica, sí, qué chiva, qué inteligente que soy, qué bueno que soy yo. Eso generalmente no sucede así. Pero si yo abro ese espacio al respeto al otro, si veo que este puede aportar incluso su conocimiento sobre sumas simples para hacerlo e integrarlo en las otras operaciones que están haciendo los compañeros, si busco esa manera de establecer enlace y relación entre los diferentes temas que trabajan en los diferentes niveles, los estudiantes, yo creo que ahí tenemos una respuesta clave muy importante. Pero de nuevo, y en la mayoría de los casos, y de acuerdo con lo que yo he experimentado, depende de cómo el docente visualice y haga sentir esas diferencias en el trabajo con los estudiantes. Excelente. Continuamos con las preguntas. Tenemos aquí una que nos dice: ¿existe información sobre el impacto del storytelling como mediación pedagógica para promover la motivación y la memoria? ¿Impacto del, perdón? Del storytelling. Storytelling. Ok, como el contar historias. Uh-huh. Honestamente desconozco estudios que estén focalizados en esa área. Con mucho gusto podría buscar y ahora les puedo pasar mi correo para que la persona que esté interesada
podemos llegar juntos a una respuesta, pero, y de nuevo, sin saber si existen investigaciones en ese sentido, uno diría que es una estrategia que tiene sentido, que suele ser una estrategia mnemotécnica, es decir, una técnica que ayuda a la formación de memorias. Cuando nosotros le damos sentido y establecemos relaciones entre diferentes contenidos y usamos todas esas palabras para crear una historia con sentido, eso facilita el que mi cerebro lo incorpore y el que, lo aprenda porque precisamente es significativo, tiene sentido, lo puedo relacionar con mi conocimiento previo. Entonces, esa posibilidad tanto de utilizarlo como estrategia de aprendizaje, como implementarlo, digamos, a manera de, ok, voy a contarles a los demás qué es lo que estoy aprendiendo, diría uno que sin duda daño no haría, no. Todo lo contrario, sería una estrategia que podemos aprovechar e incorporar en múltiples asignaturas de las que se abordan en el sistema educativo. Muchísimas gracias por su explicación. Tenemos acá otro conjunto de preguntas, un conjunto de preguntas que hace referencia, probablemente las personas participantes, algunas están reflexionando acerca de cómo ellos o ellas aprendieron antes y cómo perciben que sus estudiantes aprenden actualmente. Y preguntan, ¿cómo es? Voy a leer un ejemplo textual, quizá ejemplifica mejor. Dice, ¿qué es lo que ha pasado con la educación actual en los chicos? Que ellos no recuerdan lo que se les analiza el día anterior. No obstante, aún con los apoyos que se les brindan. Y porque nosotros hace años, sin ningún apoyo ni estos insumos, aún tenemos recuerdos de lo que aprendimos en aquel momento. Bueno, en ese caso, y yo preguntaría, esos recuerdos que solemos mantener, ¿es recuerdo específico del contenido aquel o de la situación en la que lo aprendí y de la maestra que tuve en segundo grado que era, no sé, muy cariñosa o muy enojona? Generalmente son memorias que tienen un contenido emocional asociado, aprendizajes que fueron significativos por algo, o porque los puse en práctica, o porque me acuerdo de, no sé, de la maqueta que me tocó hacer sobre, estoy pensando yo un trabajo como de cuarto grado, que era una maqueta sobre el relieve que tenía que ser con capitas de cartón, y aquello fue, wow, cansadísimo y dificilísimo hacerlo. Bueno, pues no se me olvidó por eso. Entonces, tal vez el pensar qué es lo que nos está faltando en la mediación pedagógica para poder facilitar esa formación de memorias a más largo plazo, porque los sistemas nerviosos siguen siendo los mismos. Nosotros y nuestros chicos de ahora, los dos tenemos neuronas y los dos grupos de neuronas se conectan con otros y forman sinapsis y eso es lo mismo. Digamos que los insumos son los mismos. Entonces yo me inclinaría más hacia pensar y cuestionarnos acerca de la forma en que lo estamos haciendo y que tal vez ahí también influye el hecho de que actualmente los estudiantes están a la expectativa y más acostumbrados a una retroalimentación muy constante, a una exposición a retos muy difícil de competir con ella, que es precisamente toda la exposición a las pantallas y a los dispositivos electrónicos, y que entonces tal vez tenemos nosotros ahí un contrincante muy bien posicionado, y convertir esos objetivos y esas estrategias de mediación pedagógica en algo más significativo de aquel bombardeo sensorial y esa obtención de éxito inmediato que tienen casi que agregadas de por sí todas las aplicaciones y las carajadillas que ven en las pantallas, es un reto grande. Y entonces ese volver significativo lo que estamos tratando de enseñar, sin duda, es un reto grande y aún más en estas épocas. Muchísimas gracias por la explicación.
Tenemos aquí una pregunta que nos remite una persona participante que dice que además de ser maestra de primaria, trabaja con personas adultas. Que si usted le podría, por favor, brindar alguna estrategia para trabajar con personas adultas, ya que es una población muy sensible y en ocasiones no se sabe cómo actuar. Ok. Mi experiencia clínica se enfoca en niños y adolescentes, pero bueno, trabajo con adultos en la universidad, porque doy clases a adultos, un proceso de formación inicial. Pero si pensamos, no sé, qué sé yo, un proceso de alfabetización de adultos, yo creo que lo pautas que son fundamentales, primero es el respeto a la edad y a las experiencias de esa persona. Nada más desmotivante el que me lleguen con un material que tiene dibujitos y florcitas y carajaditas de chiquitos chiquiticos y resulta que yo soy un adulto y puede que esté aprendiendo a leer y a escribir, pero soy un adulto. Y los materiales, por ejemplo, de estimulación cognitiva, tanto de personas adultas como de personas adultas mayores, tienen que ser respetuosos de la edad. No puedo asumir que voy a usar los mismos juegos con un chiquito que lo que voy a usar con un adulto. Y yo diría también que si esto de la consideración de las experiencias previas y de los intereses es fundamental siempre, ahí tiene un matiz distinto. Porque, no sé, y me acuerdo de un muchacho, ya un adulto joven con el que en su momento trabajé y que había tenido X condiciones y pues le estaban apoyando ahí a que pudiera recuperar destrezas de lenguaje expresivo y él llegaba y me decía, le preguntaba yo, ¿qué trabajaste en terapia de lenguaje? Pata, pata, pata. Entonces me decía así que había repetido y que decir pata. Y me decía, pata, pata, pata. Y era como decir, ¿para qué me sirve a mí estar repitiendo esto? Si esto, no, esto es absurdo. Y precisamente cómo podemos aprovechar un programa de formalización de adultos, por ejemplo, de alfabetización, con contenidos, con materiales, con insumos que sean respetuosos de la edad y de las experiencias de la persona. No necesariamente voy a replicar ahí qué sé yo, que el método fonológico que uso con los de la escuela. No, no, eso no lo voy a usar con los adultos. O lo voy a usar distinto. Entonces yo diría que esos dos elementos, el considerar el tipo de material y abordaje que sea respetuoso de la edad y por otra parte el tomar realmente en serio la importancia de esto de las experiencias previas y de los intereses de las personas con las que estoy trabajando. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta, la persona nos solicita si usted puede, por favor, referirse a el arte y sus diversas técnicas para ayudar a la memoria. No es mi área de especialización, la parte artística, pero si lo analizamos desde el punto de vista de las casi infinitas posibilidades que proporcionan todas las experiencias plásticas para aprender, desde el cómo puedo tocar, hacer, sentir, experimentar, moverme, escuchar, llenar de música, llenar de melodía, llenar de emoción de distintas formas y utilizar todo eso para un fin determinado. Uno diría que sin duda las artes plásticas en general proporcionan herramientas, estrategias e ideas de actividades que deberíamos de aprovechar con mayor frecuencia dentro de nuestras aulas porque están precisamente facilitando casi que ese bombardeo sensorial para que la información ingrese
y se almacene y se consolide en nuestros cerebros. Y tal vez desde esa perspectiva la valorización o el posicionamiento que nuestro mismo sistema le ha dado a las denominadas materias especiales ha ido dejando de lado ese enorme aporte que pueden proporcionar en el aprendizaje y procesos de desarrollo en general. Muchísimas gracias. Tenemos un conjunto de preguntas que voy a intentar parafrasear, que hacen referencia a qué recomendaciones podría usted plantearles para poder mantener el interés de las personas estudiantes, sobre todo en contextos de virtualidad. Entonces, pues, en las preguntas se utilizan frases como cómo podemos cautivar a nuestros estudiantes, cómo podemos hacer para no ser repetitivos con nuestros estudiantes, cómo entretener a nuestros estudiantes. Hay varias preguntas con ese tipo de frases. Sí. Uno de los grandes retos y de que yo empecé en lo personal lo experimento también y por lo menos a nivel universitario el enorme reto es conectarse uno a dar la clase cuando todo lo que tenemos alrededor en la pantalla son nombres y nadie abre la cámara y entonces uno se siente haciendo el monólogo del día y no sabe quién está poniendo atención, quién tiene una duda, no es posible leer esas caritas para poder identificar inquietudes o de que no, esto no lo estoy entendiendo. Y eso frustra. Y eso a veces, y con el tiempo nos va bajando las pilas y nos va haciendo que tal vez nuestra propia actitud ante el proceso de mediación no esté lleno de tanta energía o de tantas ganas como debería de ser. Entonces, pensemos que si estamos en virtualidad, el poder idear actividades en las cuales sí, tal vez lo anunciamos desde antes, pero sí, sea importante el que abramos las cámaras, sea importante el que participemos, sea importante el que hagamos, por ejemplo, la interacción con respuestas en ese momento o metemos alguna aplicación, los famosos Kahoot, etcétera, para que todos estén cambiando ahí. Yo diría que una de las claves es precisamente no centrarse en la lección exclusivamente magistral, de que yo me conecto, hablo, alguna duda, etcétera, ¿entendieron? No, tengo que cambiar y tengo que tratar a veces de que tal vez nos movamos, nos pongamos de pie y realicemos cosas. Ahora vamos a ir a buscar cosas, ahora van a ir a traer no sé qué, ahora van a escribir y dibujar y enseñamos y compartimos. Mientras esa clase virtual pueda tener dinamismo y yo mismo, de nuevo, otra vez, respiro profundo y me lleno de ganas para ir a dar la clase y aproveche eso, pues vamos a aumentar las probabilidades de que los estudiantes pongan atención y tengan ganas. Ahora, yo creo que ahí también tenemos que ser realistas y saber que la virtualización del proceso de enseñanza en este momento obedece a una situación histórica, mundial y nacional muy puntual, que esta virtualización de la educación no es una metodología de educación a distancia, que la educación a distancia no es para todas las personas y principalmente ha sido contemplada para los adultos. Por ejemplo, tenemos a la UNED, y que hay que tener destrezas desarrolladas de autonomía, de organización, de planificación, de distribución del tiempo y de motivación precisamente para poder tener éxito en ese proceso de aprendizaje a distancia y que muchos de nuestros niños cuentan con esas destrezas, pero tampoco deberían por qué tenerlas a su edad. Entonces, ahí es, ok, con lo que tenemos ahora y con la necesidad de casi que nos toca hacer maravillas e inventar, pero teniendo la claridad de que no es un sistema que pueda mantenerse durante mucho rato en el tiempo sin empezar a reflejar los enormes vacíos y los enormes señales de alerta que ya empiezan a reflejarse, por ejemplo, en el estado de la educación y lo que vemos ahí.
Y vamos a abordar la última pregunta por cuestiones de tiempo. Nos consultan que si usted puede, por favor, hacer referencia a la relación entre los videojuegos y el neurodesarrollo. Ok. Les hago así como el comercial. En la página del CENAREC, del Centro Nacional de Recursos, hay por ahí un video de una charlita corta precisamente sobre el uso de las pantallas y sus efectos en el proceso de desarrollo, que tal vez tome en consideración otros elementos que por factores de tiempo no me dé chance de compartirles. Pero en general, la exposición a las pantallas, a los juegos de video, tienen varias consecuencias puntuales que han sido estudiadas con investigaciones de mucho peso y que nos proporcionan conclusiones también contundentes. El hecho de que, por ejemplo, los estudiantes se acostumbran a un tipo de reforzamiento, como les decía antes, muy inmediato, al que yo obtengo respuestas inmediatas en el dispositivo ante cada una de mis acciones. Y cuando elimino la exposición a esas pantallas, entonces los niveles de frustración aumentan porque estoy aburrido, ay, qué aburrido, ay, es que no tengo nada que hacer, es que todo me parece aburrido. Y eso de todo me parece aburrido, a veces uno lo oye con más frecuencia en la actualidad, y es porque ese sistema nervioso se ha acostumbrado a un estilo y frecuencia y ritmo de reforzamiento que no es el real, que cuando tienen que enfrentarse a la resolución de problemas en la cotidianidad, se frustran y esperan que las cosas sean ya. No sé, si quiero ver algo, lo busco en Netflix y lo busco ya, aquellos que teníamos o que experimentamos nosotros en nuestra infancia de acomódese a los canales que hay y a lo que están viendo ahorita. Y si quiere ver tal serie, pues espérese una semana que la vuelvan a dar. Ya eso no lo viven la mayoría de nuestros niños. Y entonces quieren las cosas ya y las quieren de inmediato. Ahora, otro de las conclusiones ahí son todas las afectaciones relacionadas con tanto la duración del sueño nocturno como con la calidad del sueño, y cómo la exposición a las pantallas y a la luz y el tipo de luz y el tipo de estímulos que generan las pantallas afectan la profundidad, afecta el sueño nocturno, y Susana nos habló acerca de la importancia que es el sueño tanto para la edición de memorias como para la generación de hormonas de crecimiento y para que el sistema nervioso pueda dedicarse a otras tareas. En conclusión, la mayoría de los estudios en ese sentido lo que nos dicen es la importancia de supervisar y seleccionar el tiempo de exposición a las pantallas, el tipo de contenido al cual se están exponiendo en esas pantallas y ser nosotros modelos. Porque cuando estoy pretendiendo que mi hijo no use mucho rato el teléfono y yo no logro tener un rato para conversar o sentarme a la mesa sin el teléfono a la par y sin estar revisando, caramba, ¿verdad? Ahí es como cuando se hablaba del control de emociones, tengo que empezar por mí mismo antes de ver qué es lo que voy a tratar de regular y de pedirle al otro. Excelente. Tenemos una serie de personas que preguntan si vamos a estar compartiendo las presentaciones. El día de mañana, cada quien recibirá en su correo electrónico un enlace con un formulario para que nos ayuden a valorar y nos brinden su opinión acerca de este encuentro. A las personas que nos estén colaborando en completar este formulario, les vamos a estar compartiendo las presentaciones, no de forma inmediata, sino en el transcurso de algunos días. Cuando ya tengamos suficientes respuestas, vamos a hacer un envío de las presentaciones, ¿verdad? Que es otra de las inquietudes que nos manifestaron. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Queremos agradecer muchísimo a doña Viviana Carazo por esta exposición tan valiosa y tan importante, y agradecer también muchísimo el tiempo que cada uno y cada una de ustedes nos ha brindado esta mañana. Doña Viviana, un espacio para que se despida de los colegas. Muchísimas gracias a ustedes por dedicar este espacio del día de hoy a seguir
compartiendo y aprendiendo sobre temas que benefician no solo a nuestros estudiantes, sino a nosotros mismos y a nuestras familias, porque sin duda son elementos que podemos aprovecharlo desde muchos puntos de vista. Y el recordar también ese no perder en el intento nuestra motivación y nuestras ganas, el por qué nos formamos como docentes y la enorme influencia que tenemos, de hecho, en los cerebritos de todos y cada uno de nuestros estudiantes, que lo que tenemos en nuestras manos es una responsabilidad inmensa en la cual estamos obligados a asumirlas con toda la seriedad del caso y de seguirnos formando siempre. Y precisamente este tipo de espacios son los momentos que necesitamos para ello y seguir sacándole provecho al resto del día. Mil gracias por estar aquí y que disfruten del almuerzo que sigue después. El ratito de almuerzo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias también por los comentarios tan positivos que nos están dejando por acá en el chat. Para nosotros es sumamente valioso conocer su percepción de la actividad. Lo que sigue es lo siguiente. Vamos a hacer un receso para que puedan almorzar quienes deseen hacerlo o descansar. Y nos estaríamos viendo aquí mismo a la 1 de la tarde en punto. La sesión va a quedar abierta, no es necesario que se desconecten. Y en pantalla va a quedar la información del Congreso virtual para quienes quieran acompañarnos e inscribirse. Muchísimas gracias y nos vemos a la 1 de la tarde.